Muy buen día, mi nombre es Luis Castañeda, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy tengo la oportunidad de compartirles un audiolibro de la patria del criollo. Capítulo 1. Los criollos. Infancia y toma de conciencia. El 18 de febrero de 1651 fue un día terrible para la ciudad de Santiago de Guatemala. A eso de la 1 de la tarde. Era un sábado. Comenzó a retumbar el suelo y a sacudirse violentamente. Muchos edificios se derrumbaron con estruendo en aquellos momentos. Otros quedaron seriamente dañados y continuaron desplomándose con los temblores siguientes, pues los hubo de día y de noche durante más de un mes. La plaza mayor de la ciudad, que en otras ocasiones era centro de festividades y regocijos, se vio convertida en escenario de lamentaciones. Improvisó ahí la gente un cobertizo de paja y llevó una procesión de la imagen de San Sebastián, que era tenido por defensor de la ciudad frente a los azotes de los temblores. Pobres y ricos, aunados momentáneamente por el pánico, acudían a los atrios de los conventos a confesar con prisa y sus culpas, y en las torres, que malamente se sostenían en pie, gemían las campanas y acudían por la mano invisible del terremoto. Los temblores de tierra fueron, como se sabe, un mal intermitente en la vida de aquella ciudad, que se hallaba asentada a los pies del volcán y en la cercanía de otros dos igualmente amenazadores, quienes en el año de 1651 eran todavía niños, habrían de pasar en el curso de sus vidas por muchos trances y sobresaltos parecidos. Entre la muchedumbre que se aglomeraba por aquellos días en los atrios, se hallaba un niño que jamás olvidaría el impresionismo del terremoto y que 40 años más tarde iba a recordarlas en las páginas de una célebre crónica. En el atrio de San Francisco, siendo yo de 8 años de edad a la sazón, me acuerdo haber visto muchas personas confesar sus culpas a voces. Su infancia debe haber transcurrido, amén a los temblores, en un ambiente regalado y seguro. Ahí estaban los padres y los abuelos para velar su bienestar. Ahí estaban las imágenes protectoras de los santos en el altar doméstico. Y estaban también los sirvientes y el esclavo negro, de además sencillo y servicial. La casa misma, su casa, ofrecía fueron unos ventanales salientes con tupidas y fuertes barras, y un pesado portón, que no hubieran podido derribar 20 indios aún escogidos entre los más forzudos, suponiendo que se les ordenase realizar tan estúpida e improducta tarea. Por lo demás, los indios, si bien es cierto que había que tenerlos a raya y patentizarles en todo momento su subordinación, consejo cotidiano de padres y abuelos, no es menos cierto que en la casa llegaban siempre como portadores de algún beneficio. Él los veía a diario en el San Juan, sudorosos y jadentes, descargar de sus espaldas la leña, los granos, las legumbres, la leche, la panela y muchos otros bienes y en los cuales existía. No habría sido todo lo agradable que en realidad era. Algunos de esos bienes no eran solamente traídos por los indios desde lejos, sino que habían sido cultivados por ellos mismos en la hacienda de nuestros padres de nuestro héroe. De ahí que resulta tan difícil comprender el desprecio que los mayores recomendaban con estos seres descansados y raídos, que olían a sudor. Si él hacía un ademán, pongamos en el caso de querer chancearse con algún chicuelo, acompañante de los indios, en el acto se veía asido por la mano enérgica de su abuela, que lo apartaba con su susurro incesante y enfático. Aparte somos nosotros y aparte de los naturales. También debemos haberle sorprendido oír decir, en mitad de largas conversaciones sobre los defectos de los indios, que estos mamaban todo lo malo que se le atribuía. ¿Acaso no eran los indígenas las nanas de los nodrices que amamantaban a los niños en muchas casas de gente rica? Ciertamente había en todo esto los absurdos incomprensibles. Para la lógica de un niño, es que a nadie viene al mundo con una conciencia de clase ya formada. Esta se va formando en el curso de los años, según va siendo reconocidos como los propios intereses de los grupos sociales en el que se vive. Y nuestro héroe no fue una excepción. La regla universal poco a poco fue desarrollándose en la noción de sus intereses, y su mente fue aceptada a todos aquellos prejuicios y muchos más. Llegando a la madurez, se aficionó por las letras y escribió una riquísima y extensa crónica del Reino de Guatemala,
En el siglo XVII. En ella dejó plasmadas, sin que fuera en su intención, todas las formas de conciencia propia de su clase social, que era, pues, lo que realmente se proponía al escribir aquella obra. Antes de responder a esa pregunta, y para poder hacerlo más adelante con buenos fundamentos, debemos contestar en esta otra: ¿quién era aquel hombre? 2. Herencia y sangre de poder. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán fue descendiente de los conquistadores y primeros inmigrantes españoles de Guatemala. Por la línea materna de su familia encontraba con el célebre soldado y cronista Bernal Díaz de Castillo. Por la rama paterna con Rodrigo de Fuentes, un colono que se arregló para enlazar los descendientes con las familias más poderosas de la ciudad. En la genealogía de nuestro hombre aparecen los Alvarado, los Berra, los Chávez, Castillo, Polancos, Villacreces y Cuevas. Pero como las espadas de los conquistadores no se habían bañado en sangre vanamente, sino con el fin de poner a las sociedades indígenas bajo el dominio de los nuevos amos. De ahí que el árbol genealógico aparezca colmado de cargos públicos y oficios de autoridad, corregidos, alcaldes, regidores y síndicos del cabildo, etc. Sí que al lado de las autoridades civiles falten las eclesiásticas. Un tío de don Antonio había sido provincial de la opulenta orden religiosa de Santo Domingo. El viejo arraigo de sus familiares en el ayuntamiento de Guatemala lo llevó a ocupar desde temprana edad de 18 años el puesto de regidor. Durante 38 años fue miembro del ayuntamiento, con 2 periodos de interrupción en los cuales abandonó la ciudad a disfrutar las alcaldías mayores de Totonicapán y Sonsonate, respectivamente. Como aquellos puestos eran verdaderos miradores que ponían la vista a la organización de la provincia, don Antonio adquirió en ellos un amplio conocimiento del país. También influyeron en la configuración de su mentalidad, reforzando la actitud de quienes miran las cosas desde arriba, desde el punto de vista de los dominadores. No era menos amplio, empero, el horizonte que se ofreció a sus ojos cuando se dejaba de los salones del ayuntamiento y se trasladaba al campo. A solo 4 leguas de la ciudad se hallaban las tierras de su propiedad. Tras Aguilar, las cabalgaduras por una cuesta doblada se extendía a sus pies el valle de las Mesas de Petapa. Era aquella una extensa llanura de los 27 leguas de tierra de cultivo y 13 pueblos de indios distribuidos a conveniente distancia. Había en el valle 16 labores de trigo y 8 maravillosos y opulentos ingenios de azúcar. 5 de aquellos ingenios pertenecían a órdenes religiosas, pero de los 3 restantes uno les pertenecía a él. La opulencia que el cronista le atribuía a su valor podía conjeturarse contemplando los extensos campos de caña de azúcares, sus instalaciones de beneficios, recintos para habitación y oficinas, caminos, puentes, cercos, tomas de aguas, sin contar con el ganado que siempre tenían en corta proporción. Solían tener también templos particulares que en algunos casos rivalizaban el lujo de la ciudad. El cronista no era propietario solamente de este ingenio. En otra arte se detenía a enumerar las cualidades del grano que se producían en sus labores de trigo. Y aún menciona la pasada de otras tierras que daba arrendamiento en el Valle de las Vacas. Se está viendo, pues, que Fuentes y Guzmán no era solo descendiente de conquistadores, sino que era además un heredero de la conquista. Es muy importante comprenderlo. La herencia y la sangre, herencia y poder, aunque generalmente marchaban juntas, no eran una misma cosa. En la sociedad colonial hubo un grupo de familias en la que la de don Antonio se conservaban sin mestizaje. La sangre de los conquistadores y los primeros pobladores españoles. Al mismo tiempo, esas familias poseían las tierras, disponían del trabajo de los indios para hacerlas productivas y controlaban ciertos puestos de autoridad. Esto quiere decir que en el grupo habían recibido de sus antepasados por una parte una herencia biológica, constituida por ciertas características raciales, y por otra parte, una herencia económica y política en términos de propiedad y autoridad. Es de la mayor importancia establecer cuáles de esos 2 legados compactaba el grupo de Hacienda. De él, una entidad histórica definida, cuál de esas 2 herencias le daba cohesión a la clase social. Así el problema de averiguar quién eran Antonio de Fuentes y Guzmán, el hombre representativo del grupo social, según dicho hace un momento,
nos obliga a esclarecer las características y fundamentos de tales del grupo. Hagámoslo. 3. El prejuicio de la superioridad hispana. Alguien ha dicho que Fuentes y Guzmán sentía la tierra como un criollo, y al propio cronista se da apelativo en varias oportunidades. Criollos, como nos llaman. De manera general, la palabra criollo designaba a los hijos españoles nacidos en América sin ningún mestizaje. Se empleó primeramente referida a los hijos de los conquistadores y primeros pobladores. Sin embargo, la constante inmigración de los españoles a la provincia le fue dando nuevos matices a la connotación de la aceptación primitiva. No era lo mismo ser un criollo nuevo que un criollo viejo, abolego, indiano, por lo que descendientes de conquistadores no querían poner ser un plano de igualdad con los hijos aventureros recién llegados. Estos aventureros, sin embargo, sostenían que su inmediata procedencia de España valía más que conquistadores abolegos, y que le daban a la palabra criollo un tono descendiente despectivo. Los criollos, a su vez, preferían llamarse a sí mismos españoles, haciendo a un lado su lugar de nacimiento y subrayando su origen. En todos los casos en que esto les fuera conveniente y posible, todos estos giros aparentemente absurdos tenían su razón de ser en la sorda pugna que mantuvieran entre sí a los criollos y a los españoles, la cual estudiaremos en otro lugar como faceta de la lucha de clases durante la colonia. Pero en el concepto del criollismo no se agotaba, ni mucho menos en un trivial cuestionamiento de nacionalidades. Todos los matices señalados tenían un fondo común importante. Se daba por supuesto que el origen de la España acarreaba superioridad frente a los sectores indígenas y mestizos. Esta acarreaba superioridad emanaba según ellos su ancestro hispano. Era una convicción absolutamente básica en la conciencia social de los criollos. Todas las buenas cualidades que encontraban a sí mismos, ya fueron reales o imaginarias, así como las ventajas inherentes a su posición social, eran explicadas por ellos invocando una superioridad innata y fatal que compartían con el español. A este respecto se habían considerado en torno a la limpieza de sangre, la leche y trópicos de este estilo. Era superioridad sencillamente se traía. Y la apariencia superficial de las cosas ciertamente favorecían quienes sostenían aquel acerto, porque en efecto, entre la gente de origen europeo aparecía una serie de facultades desarrolladas y una habilidad general que le ponía, sin lugar a dudas, en un plano de ventaja respecto a la población morena. Entre indios y mestizos, por otro lado, era evidente cierto atraso en cuanto a desarrollo intelectual y deshabilidades. Coincidían, pues, ciertos rasgos sociales y raciales con ciertos niveles de desarrollo humano, y de ahí deducían que los criollos, sin tomarse más trabajo, una relación de causa y efecto. Los blancos eran superiores porque eran blancos, y los indios eran inferiores porque eran indios. Sin embargo, el hecho de que los fenómenos se den junto con significativo que no sé la causa del otro. Sabemos que la raza por sí misma no hace la historia, ni es factor que determine nada de importancia en el proceso social, y ello significa que tenemos que explicar, si queremos ir de veras en el fondo a la cuestión, ¿qué radica o en dónde provenía entonces la efectividad superior de los blancos sobre los indios y los mestizos en el contexto de la sociedad colonial? 4. La superioridad de los conquistadores. Para esclarecer este asunto tenemos que recorrer con la mente, durante unos instantes, perspectivas históricas amplias. El recorrido que nos traerá por sí mismo de nuevo directamente el asunto que nos ocupa. Recordemos que con la conquista de América fue el triunfo de unos cuantos grupos de aventureros, desamparados y alejados de un ambiente sobre vigorosas organizaciones indígenas que vivían a lo largo de inmensos territorios. El descalabro que sufrieron grandes sociedades, como la mexicana y la peruana, no digamos los pequeños cacicazgos de Guatemala, basta para indicar que había una aplastante superioridad de parte de los conquistadores, quienes integrando cortas huestes y usando elementales urgencias, lograron ponerlos bajo su dominio en poco tiempo. Negar la superioridad de los conquistadores sobre los indígenas es una necesidad aún más grande que atribuirla en motivos de sangre, porque el acerto de la superioridad racial tiene al menos sentido por los opresores del indio, fomenta la creencia de su
sojuzgamiento fue un fenómeno determinante por causas biológicas es un disparate de beneficio a quienes lo sostienen. La postura romántica, en cambio, negando a secas cualquier tipo de superioridad a los conquistadores, deja en la oscuridad las causas del rápido y perdurable sometimiento de los nativos, y en esa oscuridad, lejos de beneficiarlos en modo alguno, desampara las mejores condiciones para la supervivencia de los prejuicios. Una postura científica frente a esta clase de problemas debe rechazar con igual energía los prejuicios racistas y los prejuicios sentimentales, juzgando a estos últimos de los perjudiciales como aquellos. A principios del siglo XVI, era España uno de los países más desarrollados del mundo. Durante milenios había recibido los aportes de culturas de civilizaciones del Mediterráneo y del Cercano Oriente por las más diversas vías, inmigraciones avanzadas del comercio como las griegas y las fenicias, dominantes de muchos siglos como la romana y la musulmana, etc. Habían sido introducidas en aquella sociedad los alcances de la cultura material y espiritual de aquellos pueblos. Los ágiles caballos de guerra españoles que eran en el siglo XVI hicieron estragos en América y en la propia España y en la propia Europa. Eran producto del desarrollo de la ganadería caballar más antigua pasado, claro está, por la romana y de los árabes. Lo mismo hay que decir que las técnicas del trabajo del acero, que alcanzaron tan alto desarrollo en Toledo, en tiempos de la ocupación árabe. Y no hablemos de la pólvora, con la que habríamos mencionado los tres factores tecnológicos decisivos de la superioridad bélica de los conquistadores, porque hasta los niños saben dónde y cuándo fue inventada. La cultura en España del siglo XVI. Como todas las eclosiones de la actividad y pensamiento que la historia llamaba siglos de oro de los pueblos, fue resultado de una complejísima trama de procesos históricos en la que jugaron papel determinante de los procesos económicos, lo cual no quiere decir ni mucho menos que daba subestimarse los esfuerzos creadores. Los esfuerzos creados que realizaban en el pueblo español en aquel momento. Lo que ocurre es que los pueblos estaban siempre entregados al esfuerzo creador, pero al que los resultados sean óptimos o mínimos es cosa que viene determinada por coyunturas históricas tan ciegas como las que llevó a Colón, sin proponérselo jamás a descubrir para España un continente del cual tenían los españoles la más remota idea. A pesar de que la sociedad española era una sociedad de clase y de que por tal motivo la cultura española no era patrimonio del pueblo, es cosa sabida que muchos conocimientos y habilidades que eran asociadas al trabajo productivo suelen ser de dominio popular. El más rústico de los conquistadores estaban familiarizados desde la infancia con ciertos procesos de producción agrícola y ganadera, con conocimientos generales relacionados con la elaboración de metales, con un sinfín de elementos de cultura que flotaban en su ambiente y que eran propios del desarrollo económico en general de España. En aquel momento, esto determinaba naturalmente que el trabajo labriego de conquistador tuviera un desarrollo intelectual superioridad al de sacerdote o sabio indígena de americano, porque no es obvio que la tecnología desarrollada otorgaba superioridad material, pero solemos olvidar que una tal tecnología introduce en el pueblo que la posee en una amplia serie de conocimientos y procesos intelectivos que son inherentes. El conquistador que atacaba a los indios con caballo de guerra no tenía a su favor únicamente la ventaja del servicio que le prestaba la bestia arrolladora, sino también en el gran complejo de conocimientos y pensamientos que van asociados a la crianza y al almacenamiento y al trajín de los caballos. Recuérdese que como ejemplo, la referencia de los caballos contenidas a la muy conocida carta del Pedro de Alvarado a Germán Cortés después de la derrota de los indios quichés, refiere como ignoraba a los indios que los caballos eran ineficaces sobre los terrenos inclinados y escabrosos, caían fácilmente en las trampas que los jinetes le tenían a fingir que huían a las bestias a las llanuras. Estando apenados bebiendo vinos, vimos venir mucha gente de guerra a nosotros, y dejámosla llegar, que venían por unos llanos muy grandes, y rompimos de ellos y aquellos hicimos otros alcances muy grandes. Y llegábansenos ya a una sierra, y así hicieron rostro, y yo me puse huida con ciertos de a caballo para sacarlos al campo,
y salieron con nosotros hasta llegar a las colas de los caballos, y después que me rehice con los de a caballo doy vueltas sobre ellos, y aquí se hizo un alcance y castigo muy grande, etc. He ahí una muestra sencilla del fenómeno general, cuya importancia se requiere subrayar. La superioridad del desarrollo tecnológico conlleva una superioridad intelectual que opera con las más variables situaciones. Superioridad cultural, en el sentido pleno del concepto cultural, disponibilidad de los más recursos materiales e intelectuales, que significaba mayor dominio en la realidad. Todo ello como resultado de un proceso histórico peculiar. Tal era la superioridad de los conquistadores sobre los indios al momento de la conquista. Podríamos cerrar este párrafo indicando que la idea que el desarrollo no es nueva, si bien hay sobrados motivos para insistir en ella. A su manera, clara y penetrante, Fray Bartolomé de las Casas ya se les había dicho a sus compatriotas lo mismo, pues no hacían otra cosa recordarles que los indígenas de la península ibérica, al tiempo de ser conquistados por los romanos, se encontraron en una situación igual a la de los indios en el siglo XVI. 5. La conquista como fenómeno económico. Pero explicar la superioridad de los españoles en el momento de la conquista no significa todavía, ni mucho menos, haber explicado las causas por las cuales los indios quedaron en situación de inferioridad permanente, duradera durante 3 siglos de coloniaje, y aún mucho más acá del coloniaje, y eso no nos interesa. Lo que realmente traemos planteado como problema. La conquista suele verse como un choque de armas, como un evento bélico, y en aquello se debe que tengamos de aquel dramático suceso una visión tan estrecha y tan falsa. Es necesario comprender, sin embargo, que los indios no quedaron conquistados por el mero hecho de haber sido derrotados. Entender que los sangrientos fracasos dejaron heridas las sociedades indígenas, pero no sometidos todavía. Aquello fue solo el primer paso de la conquista, y de ningún modo su consumación. Es evidente que si después de los combates de Quetzaltenango y la matanza de Utatlán, después de recoger los indios muertos y de curar a los españoles sus caballos, hubiesen sido los primeros retornados en el trabajo normal de sus sembrados, y los segundos, permitiéndosenos esa fantasía demostrativa, hubiesen tomado la azada para demostrar y colonizar unas tierras vírgenes, que muchos sabían en aquellos contornos. Es evidente, decimos, que no habría habido conquista. La guerra y la derrota por sí solas no fueron ni podrían haber sido nunca la verdadera conquista. Es harto curioso que el hecho apuntado evidente por sí mismo no venga siendo tan obstinantemente olvidado, y más sorprendente resulta la omisión cuando se comprueba, como es fácil hacerlo, que los documentos de aquel periodo, así como los conquistadores como los de los conquistados, dan clara noticia de que los indios no estuvieron sujetos y dominados, mientras que los despojó de las fuentes de riqueza, apropiación de sus tierras, y se los sometía a la esclavitud. Vale decir que la lucha armada fue solamente un medio, un recurso para llegar a la conquista, y aún puede demostrarse en la evangelización. Fue una tercera fase, sometiéndose ideológicamente necesario, al igual que la fase militar, para la conciliación de la conquista económica. En sus cartas, la relación de Hernán Cortés Pedro de Alvarado expresa claramente en varias oportunidades y distintas formas que los indios, después de ser derrotados por las armas, rehuían la conquista, alejándose, sustrayéndose al control efectivo de los españoles, refiriéndose a los quichés, diciendo que tuvo que correrles y quemarles las tierras, y agrega que en esas operaciones les ayudaron contingentes enviados para tal efecto para los caciques. 4000 hombres, con los cuales y con los demás que yo tenía, hice una entrada, y los corrí y eché todo su tierra. Y viendo él, yo tenía, hice una entrada. 4000 hombres, con los cuales y con los demás que yo tenía, hice una entrada, y los corrí, y eché de todo su tierra. Y viendo el daño que se les hacía, me enviaron sus mensajeros, haciéndome saber como que ya querían ser buenos. Y les mandé que se viniesen a sus casas y poblasen la tierra como antes, los cuales lo han hecho así, y los tengo al presente en el estado que antes solían estar, en servicio de su majestad.
Debe saberse que en las últimas palabras del texto transcrito, en servicio de su majestad, no quieren decir otra cosa sino que los indios están tributando, han aceptado la tributación, pues en aquel momento la Real Corona no percibía de la conquista otro beneficio que el quinto real, la quinta parte de una tributación de impuesta y tasada por los conquistadores, refiriéndose a los útiles en otra carta. Dice cómo se le huyeron a los montes y que se expediente en empleo para sujetarlos. Y ahí asenté real a mediodía y les comencé a correr a la tierra. Y más adelante en la misma carta, pero haciendo referencia a los escuintlecos, dice: se metieron por los montes que no tuve lugar de hacerles daño ninguno, más de quemarles el pueblo. Igual luego les hice mensajeros a los señores, diciéndoles que viniesen a dar la bendición a su majestad y a mí en su nombre, y si no, que les haría mucho daño en la tierra, y les talaría sus maizales, los cuales vinieron y cedieron sus vasallos a su majestad. Los documentos indígenas que referían a la conquista completaban desde el ángulo de los vencidos, ilustran y confirmaban el hecho de la conquista económica con igual claridad. A este respecto son particularmente interesados los anales de los caciques, pues en ellos se representan tales las penalidades de un pueblo indígena que decidió, como muchos otros, aceptar la conquista, sometimiento económico, sin pasar por la resistencia y la guerra, sabiendo que los caciques le ofrecerían obediencia a Alvarado antes de que éste llegara a sus territorios. A pedido del conquistador enviaron gente que ayudó a someter a los caciques, recibieron después de los castellanos pacíficamente su ciudad, pero no pudieron soportar la conquista. No pudieron sufrir la existencia de carácter económico a que les sometía Alvarado. Luego Tunatiuh le pidió dinero a los reyes, quería que le dieran montos de metal, decidiendo entonces huir a una ciudad en los montes, y comenzó para ellos una larga guerra encaminada a reducir los nuevos de la tributación. 10 días después de que nos fugamos de la ciudad, Tunatiuh comenzó a hacernos la guerra. El día 4, Camei, 5 de septiembre de 1524, comenzaron a hacernos sufrir. Nosotros nos dispersamos bajo los árboles, bajo los bejucos. Oh, hijos míos, todas nuestras tribus entraron a la lucha con Tanojout. Así se desencadenó la gran sublevancia de los caciques, que duró 4 años y significó un enorme derrocamiento de sangre. La guerra tenía una sola finalidad, que el narrador indígena expresaba sin vacilaciones: no nos sometimos a los castellanos. La muerte nos hirió nuevamente, pero ninguno de los pueblos pagó el tributo. Durante un continuo la guerra, y ninguno de los pueblos pagó el tributo, y cuando por fin los caciques comienzan a ceder ante el conquistador, el analista no los expresó en términos bélicos, sino en términos de economía, de sometimiento económico. Entonces se comenzó a pagar el tributo. Durante este año se impusieron terribles tributos. Se tributó oro a Tunatiuh, se le tributaron 400 hombres y 400 mujeres para ir a lavar oro. Toda la gente extraía oro, y así entran los anales después de destruir la guerra, a narrar el primer periodo propiamente de la conquista, con su larga serie de crímenes encaminados a regularizar y consolidar el régimen de explotación colonial con la primera época. Como se ve, ni el conquistador ni el conquistado expresaron nunca, en sus documentos más directos y francos, con la conquista fuesen sumados en las batallas. Estos fueran un medio, como ya quedó ilustrado, la correcta comprensión de la conquista como complejo, en la cual el momento económico es el determinante y decisivo, tiene una importancia extraordinariamente para la correcta comprensión de la inferioridad económica, social e intelectual, en que se vinieron a quedar los indios para el resto de la vida colonial. No se puede entender el segundo problema si no se ha entendido el primero, y debe suponerse que ha sido el motivo precisamente por el cual ha reunido siempre el análisis científico de la conquista, presentándosela como una epopeya. Al ocultar su esencia económica, se esconde en el factor determinante de la inferioridad de los indígenas en el contexto de la sociedad colonial. Después de ser derrotados, los indígenas fueron obligados a tributar. Despedidamente fueron despojados de sus tierras, sometidos a la esclavitud, ultiramento y servidumbre. En capítulos venideros examinaremos
con algún detenimiento de estos temas. Lo que aquí interesa dejar asentado es que los nativos, puesto en su situación económica malísima, obligados a trabajar en las condiciones más duras para único provecho de sus amos, se vinieron en adelante privados de todas posibilidades de superación, todo lo cual puede reducirse y conviene hacer la búsqueda en la máxima claridad al siguiente esquema causal: inferioridad tecnológica y por ende la cultura general en el momento de los primeros contactos de las luchas armadas, sometimiento económico y la conservación de la fuente de riqueza para el nuevo grupo dominante, esclavitud y servidumbre. De ahí la inferioridad general perteneciente derivada a las condiciones que quedaron reducidas a los nativos. Quiere decir, pues, que cuando el grupo social de los criollos comenzó a elaborar y a esgrimir el prejuicio de la superioridad histopana, prejuicio básico en la ideológica del grupo, el factor determinante de la efectiva superioridad que tenían sobre el indio no era la descendencia española en términos de sangre y estirpe, sino la herencia de la conquista en términos de riqueza y poderío. Gozando de las condiciones de vida muy favorables, ellos podían cultivar y desarrollar todas aquellas capacidades que no podían aparecer desarrolladas entre los indios. Cerramos aquí el ciclo de reflexiones que se inició a afirmar que nuestro criollo Antonio de Fuentes, descendiente de los conquistadores, funcionario perpetuo propietario de carnaverales y tierras de trigo, era un típico heredero de la conquista. Cabe esperar que el lector esté ahora persuadido para la comprensión de la realidad y el pensamiento de la clase social que es tema de entrada en nuestro estudio. 6. Clase dominante a medias. Pero los criollos, como todos sabemos, no tenían en sus manos el gobierno de la provincia, tampoco poseían todas las fuentes de riqueza ni controlaban a los indígenas en forma absoluta. Esto no ocurrió sin mucho tiempo después con la independencia, que fue la toma del poder por ellos. Aquella clase compartía el poder económico y político en su plano de subordinación con la monarquía española. Representaba en sus funcionarios era una clase dominante a medias y el proceso que dio lugar en esa peculiar situación debe ser conocido como siquiera muy esquemáticamente. Para extender y consolidar su dominancia sobre las tierras indígenas, las coronas españolas se vio obligada a estimular y premiar a conquistadores, a quienes quisieran venir a poblarlas. El premio consistía en concederles diversos privilegios y ventajas que despertaban el interés a la conquista, y que una vez lograda esta obligaba a radicar a las nuevas posiciones y preocuparse por la conservación del imperio. La corona se ahorró de este modo los enormes gastos que habría ocasionado la conquista como empresa estatal, pero creó con ella en América una sociedad con un núcleo de dominadores altamente privilegiados y poderosos. De ahí radica el carácter feudal de la sociedad indígena, y además de decir que para la provincia de Guatemala, territorio pobre y metales preciosos, aquellos privilegios vinieron a girar primordialmente en torno a la conciencia de tierras y dominio sobre los indígenas para obligarlos a trabajarlos. El sistema de colonizar concediendo privilegios, si bien fue un expediente hábil que impulsó la conquista sin ocasionarle gastos a la monarquía, creó inmediatamente emperó una contradicción fundamental entre los intereses de los colonizadores y de la corona, porque los conquistadores, primeros pobladores y aún aceptando la autoridad del Estado que les otorgaba tan privilegios, hubieran querido explotar estos dominios de intervención de nadie. Les estorbaba la presencia de la burocracia imperial que velaba por los intereses del rey, y la cual, muy a pesar, tenían que compartir los provechos que se obtenían de las provincias entre los descendientes de los conquistadores y los primeros colones, es decir, entre los criollos. Fue desarrollándose un sentimiento de suficiencia y rebeldía frente al dominio de España. Conforme aumentaba la capacidad productiva de su propiedad y se hacían económicamente más fuertes, la culminación de este proceso fue la independencia. Pero el proceso mismo se observa a lo largo de los 3 siglos coloniales, un forcejeo constante entre los funcionarios reales y los criollos como clase social. Uno y otros tenían el propósito común de extraer el máximo de la riqueza de la tierra a base del trabajo de los indígenas, y por eso se estorbaban los interminables conflictos entre audiencias y ayuntamientos, instituciones representativas, respectivamente de los intereses de la corona y de los criollos, fueron una manifestación evidente de aquella pugna. Quiere decir, pues, que la ideología de la clase de los criollos, el criollismo, no
entrañaba únicamente fórmulas justificadoras de una situación de privilegio, prejuicios de superioridad, sino también, y esto reviste la mayor importancia para nuestro estudio, fórmulas veladas del ataque y defensa frente a los españoles. Hay que situar a los criollos en la trama de la sociedad colonial como los funcionarios imperiales, regateándoles al dominio, y con la masa de mestizos, mulatos e indios, estos últimos en gran mayoría en posición de la inferioridad económica y por ende también social y política. Importar tener una presente esa ubicación, porque la ideología de los criollos, lejos de ser simple y coherente, estaba llena de contradicciones y de ambigüedades que no se explican sino refiriéndolas a una pugna de clase multilaterales. Frente a indios, mestizos y mulatos, ellos eran dominadores y explotadores de diversas formas frente a las autoridades españolas. Eran parcialmente dominadas, aunque no explotadas, eran partícipes insatisfechos y quisquillosos en el sistema de explotación colonial. Ahora bien, el documento más valioso para estudiar aquella ideología en el Reino de Guatemala y para describir al mismo tiempo sus motivaciones ocultas de una dinámica de clases, en la recordación de Florida de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, habíamos dejado pendiente una pregunta acerca de ella. ¿Qué se proponía el cronista criollo a escribir su obra? ¿Qué indujo a un terrateniente sin formación universitaria a escribir el documento histórico más notable del periodo colonial guatemalteco? Remontemos este asunto. 7. Motivación de la recordación florida. En la primera página de la crónica el autor expresa tres motivaciones, tres incitantes que, según él declara, fueron los que le llevaron a emprender el prolongado trabajo de escribirla. Vale la pena enunciarlos y encudrizar su fondo social, porque lo tienen. El regidor Fuentes y Guzmán fue algo así como el historiador del ayuntamiento. A él se le encargaba de solucionar todos aquellos asuntos que por su antigüedad que resultaban dudosos. El cabildo, haciendo esas pesquisas en los archivos de instituciones, vinieron a sus manos unas reales cédulas en las que los reyes pedían, ya desde el siglo XVI, que redactasen informes y relatos sobre la realidad geográfica y política de la provincia. La corona, como es sabido, expedía órdenes de ese tipo en todo tipo para todas las provincias en el conocimiento de sus peculiaridades. Era indispensable para orientar la política colonial desde la metrópoli. Así nacieron las más célebres crónicas de Indias. No hizo el cronista pues el que el hallazgo de estas órdenes y de la comprobación de que nadie había emprendido la tarea de escribir un informe completo del reino, le inspiraron la iniciativa de tomar dicho trabajo para sí. En estrecha relación con aquella iniciativa, agregamos nosotros, surgió en la inspiración de obtener el título de cronista del reino. Y a eso se debió a que al terminar de escribir la primera parte de su crónica enviara una copia al Consejo de Indias y se encargó a su amigo para que gestionase lo del título. Pero 4 años más tarde recibió una carta en que su agente informaba con pena que la copia se había extraviado en el Consejo y de que se existía de recuperarla. La crónica no despertó interés en aquel alto órgano del gobierno indiano, y don Antonio no tuvo nunca el célebre título de tanto entusiasmo en su principio. Estos últimos datos vienen a cuento porque demuestra que las reales órdenes y la ambición del título, habiéndose sido quizás motivación secundaria de la obra, no fueron su motivación principal. Lo prueba el hecho de que después de perder todas las esperanzas de buena acogida por su obra en el Consejo, Fuentes hayan sido escribido la recordación hasta terminar la segunda parte, mucho más extensa que la primera y más compleja que su estructura. La segunda motivación expresada por el cronista es cómo siga hasta 1675 llegó a Guatemala la edición española de la historia verdadera de Bernal Díaz de Castillo. Los descendientes de la conquistadora y cronistas se interesaron, como era natural, en la lectura de aquella obra cuyo manuscrito original se conservaba entre ellos como joya de la familia. Antonio de Fuentes había leído desde su juventud dicho manuscrito, y no se tardó en percatarse que la edición española contenía algunas alteraciones de texto que aquel parecieron graves. En el entrate de recordación nos dice pues que propone enderezar aquellas alteraciones del original de su inclinto y generoso progenitor, y presenta ese cometido como una de las motivaciones de su propia obra. Pero sucede que las rectificaciones que le quedaron en el tintero y que después de haber puesto tanto énfasis sobre el asunto de la entrada de la crónica, las olvida en el largo camino del relato. Las diversiones
Algo más que breves alusiones que Fuentes le dedicaba muy al principio de su obra, y esta en consecuencia pone al desnudo en el umbral mismo de la recordación, en que media está toda empujada por las móviles e enraizadas en una conciencia de clase. La mención de Bernal Díaz ruidosa menciona en las 4 primeras páginas de la crónica, responde a la necesidad por parte del criollo de dar a señalar a su abolengo de los conquistadores y presentarse como un descendiente de ellos. Los criollos no desaprovechaban ninguna oportunidad para recordar a la corona y no olvidar de la primera parte de recordación fue escrita pensando en el Consejo de las Indias, que eran sucesores de quienes que habían ganado esos dominios para ellos. Hubieran deseado proclamarlo todos los días ante el rey, en persona en esa verdadera razón, y no otra de que Fuentes y Guzmán haya querido levantar la esfinge y un antepasado de la puerta de la recordación florida. Fácilmente lo revelaba el desmedido énfasis porque se pone en todos los párrafos de que él habla en el conquistador, habiéndose dedicado en mi juvenil edad a leer no solo con curiosidad sino con afición beneficiaria y cariñosa el original borrador del heroico y valeroso capital Bernal Díaz del Castillo. Mi rebisabuelo, cuya ancianidad manuscrita conservaba a sus descendientes con aprecio de memoria estimable, etc. En todas las ocasiones en que alude al manuscrito del conquistador había condenado de mi Bernal mi castillo, y cabe suponer que esas 50 perdonarían de tal más puro sabor criollo haya sido la desgracia de la crónica ante el Consejo, porque a mediados del siglo XVII les resultaba muy molesto a las autoridades españolas que le recordaban que América había sido ganada por el esfuerzo privado de aquellos aventureros ambiciosos. Así pues, las dos primeras motivaciones por el cronista dan resultado por la crónicamente misma la recordación de que no fue escrito evidentemente de unas viejas cédulas, porque ese título quedaba anulado al ser destinadamente la primera parte de la obra por el Consejo de las Indias. Tampoco fue escrita por rectificador de las alteraciones de la primera edición de Bernal Díaz, porque no se cumple tal cometido a la obra ni habría sido necesario para cumplirlo desarrollar un enorme relato paranómico que consta de 1930 páginas en el manuscrito. No fueron esas instancias que impulsaron a Fuentes y Guzmán a escribir una crónica monumental. La recordación florida es fruto de un sentimiento hondo, apremiante y persistente que el cronista declara en pocas palabras en la introducción de las obras y que según comprobó al leerla anima todas sus páginas desde el principio hasta el fin. Dice don Antonio de Fuentes y Guzmán que la tercera gran razón de su trabajo ha sido el amor a la patria que se arrebata. Sentimiento de patria en el siglo XVII. Patria, cuando aún faltaba mucho más que un siglo para la independencia. 8. Defensa del patrimonio y nacimiento de la patria. Sí, la recordación florida es el primer documento en que se manifiesta de manera clara y vehemente la idea de la emoción de una patria guatemalteca. El vocablo suena como en cuando a un largo relato, pero la crónica es toda en ella una exaltación, un canto y una defensa del reino de Guatemala, no del reino como un trozo de imperio español, sino como un algo que vale por sí mismo y que precisamente debe ser valorado con una extracción de cuales quisiera, imperios para hacerle justicia no a la madre patria sino a la nueva América. Pero cuidado, la idea de la patria está siempre llena de problemas, se sustrae de toda definición formal, cambia el contenido con el mundar de las situaciones históricas, presenta significaciones diversas según los puntos de vista de las clases sociales, y nada, hay más demagógico y simplista que atribuirle a un contenido universal y permanente las ideas de la patria que atribuirle un contenido universal y permanente. Las ideas de la patria que estaban naciendo en Guatemala en el siglo XVIII y que se hallaban presentes en el fondo de los arrebatos y alegatos de la recordación de Florida. Es la patria del criollo. Es un producto ideológico con la lucha sostenida de los criollos con la madre patria, con España. Como cualquiera con otra política en esta idea, eran expresiones de un complejo de interés de la clase que tenían su origen en su situación económica. Los criollos estaban defendiendo su patrimonio de herederos de la conquista, y en ese patrimonio fue la base material de la que surgió entre ellos la idea de patria.
tuvieron los indios desde luego sus patrias antes de ser conquistados. En el Popol Vuh y en los anales de los caciques se nos habla en esa realidad su verdadero tema de unos territorios poseídos de un pasado lleno de luchas para llegar a una posición, y se hace temerosa referencia a los documentos fueron escritos después de la conquista. A las pérdidas de aquellos posesión, los quichés y los cachicales no solo son claros al referirse en ambos documentos a su patrimonio perdido, sino que también manejaban el concepto de patrimonial territorio referido a estos pueblos indígenas, por ellos combatidos y dominados. Pero al ser conquistados, los indios perdieron su territorio hasta su libertad individual, convirtiéndose a través de una conquista en patrimonio de los conquistadores y en sus descendientes. Por eso la patria del criollo no es en modo alguno una patria del indio. El indio es un elemento de la patria del criollo, una parte del patrimonio que estaba dispuesta con España, lo cual no tiene nada de extraño, porque en la historia del mundo nunca fueron compatriotas en el esclavo y su amo, ni el siervo ni el su señor. 4 son los grandes temas de recordación de Florida, a saber, la conquista, la tierra, los indios y España. No solo son porque estos representantes en este momento colmado los defensos capítulos de la crónica, sino porque son los que el cronista trabaja con pasión y angustia poniéndose en cargas emocionales del más diverso matiz. Y en no extraña que así porque se trata en primer lugar de la conquista, de la mente y el origen del patrimonio. Criollo, después la tierra e indios, de los dos aspectos más importantes del patrimonio en sí, y finalmente España, de la fuerza que independía en el pleno dominio y disfrute del patrimonio, arrebatándole a los criollos un pedazo de él. Son las 4 raíces de la patria del criollo. Serían por la misma los asuntos de nuestros análisis de los capítulos venideros. Enredaderos, comprender las características esenciales de la clase social de los criollos, su ideología, la clase y el criollismo. Se nos permitido cerrar este capítulo, preámbulo general e indispensable del examen subsiguiente, refiriéndose a un episodio oportuno, que es algo más que anécdota. Hacia fines del año 1688 terminó de escribir una crónica de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús el religioso Francisco Vázquez. Fuentes y Dubán estaba refiriéndose por aquel entonces la primera parte de la suya, y eran estragos de buenos amigos. Vázquez era miembro de una familia criolla y recordemos que de pasada de que el seno de la iglesia se libró igualmente una sorda pugna religioso de criollos y peninsulares. Pues bien, la licencia para imprimir la obra de Vázquez promovió según la movilidad de la época, engorrándose papeleo entre las autoridades civiles y eclesiásticas de Guatemala. El ayuntamiento tuvo que rendir también su dictamen. En este caso, como en todos los que tocaba el asunto histórico, fue el regidor Fuentes el encargado de rendir informes sobre las cualidades de las crónicas del fraile, y el informe es interesantísimo en la relación con lo que veníamos tratando. Junto a las muchas bondades que el confesor dice hallar en la obra de su amigo, recarga el acento sobre el hecho de que el autor es hombre nacido en el país. Es como si quisiera decir que solo los hombres nacidos en Indias pueden hablar con justicia del valor en estos territorios, o en los que los mismos veladores está negándosele la autoridad para juzgar a los extranjeros extraños entre ellos. Es un libro en todo admirable, dice el informe y agrega, refiriéndose a la nacionalidad del autor, y por la natural de la patria en que escribe más aclamado en las de su tropa. Las obras de esta ídole debe darse a conocer para el lustre de este nuevo mundo. El criollo debe alzar su voz en nombre de la patria en que se escribe. He así expresado una forma al sentir que hemos señalado como fuerza estimuladora de la crónica de Fuentes. Su mundo le era querido porque era suyo, y más sonante querido porque no era totalmente suyo. El indio había sido desplamado y el español venía a ver quién desplazaba a los criollos. Era, digámosle así, el grupo emplazado, amenazando y puesto en el trance de defensor. Lo suyo, este modo posesivo relativo a una posesión que los antepasados habían conquistado y era preciso conservar y ampliar, constituye la causa profunda del amor exaltado que el criollo sentía hacia su mundo. Pasemos a examinar este asunto en toda su complejidad. Capítulo 1. Terminado.
Siguiente capítulo. Capítulo segundo. Las dos Españas. Tema para próximo video.